Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según el horario en que estén viendo este video. Esta es nuestra tercera clase de filosofía y psicología para EAR Chile, Colegio para Deportistas. En el día de hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver netamente con el tema de la sexualidad humana. Esta va a ser una dimensión fundamental de nuestro ser, de nuestra persona, dado que va a ser muy importante conocer de qué se trata y también, ¿por qué no?, saber hacia dónde enfocarse, ¿ya? La sexualidad humana, es un tema que se va a desarrollar a lo largo de toda nuestra vida, por lo que decimos que es dinámica, porque va cambiando. Hay distintos momentos, hay distintas etapas en que el ser humano va evolucionando con respecto a su sexualidad. ¿Ya? Además de los aspectos biológicos y psicológicos que sin duda resultan ser importantes, hay un factor sociocultural que no deja de ser menor, porque muchas veces el entorno también juega un papel muy importante, perdón, en su transformación. Puede ser su influencia ser positiva o también propiciar algún desarrollo íntero de la persona, ser el vehículo para su crecimiento y, por qué no, para la expresión personal. O muchas veces también puede ser para lo contrario, pero lo puede restringir y coartar, ¿ya? A diferencia de lo que se piensa muchas veces, la sexualidad humana no solo abarca las relaciones sexuales, los contactos eróticos, sino que está vinculado a muchas áreas de la vida. Y por lo mismo, una sana vivencia, una sana aceptación influye positivamente en la vida de la persona, ¿ya? La sexualidad entonces es importantísima para nuestro desarrollo, nuestra identidad. También se ocupa de ser la expresión de nuestro sentimiento y nuestro ser, y también tiene que ver con que en la vivencia de la sexualidad ponemos en juego los valores que están en la base del proyecto de nuestra vida, ¿ya? Hablando de las dimensiones de la sexualidad humana, podemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. Uno, que por ejemplo, que el ser humano es un ser en que todas sus partes interactúan. La sexualidad, por ejemplo, es una de ellas y por eso va a ser necesario entenderla. Vamos a hablar de las dimensiones que la componen, como por ejemplo, la dimensión biológica. La diferencia entre el varón y la mujer se impone por una serie de característicos morfológicos, porque el hombre tiene pene, la mujer tiene vagina. Sin embargo, la distinción biológica entre eso es mucho más compleja que la configuración de esta genitalidad. De tal modo, el sexo biológico contempla 5 categorías que son básicas: la configuración cromosómica, el sexo gonádico, el sexo hormonal, la estructura reproductiva interna y la genitalidad. Segundo, la dimensión psicológica. La sexualidad en el ser humano no se limita a ser una necesidad, sino que se expande en el camino del deseo, llegando a ser vivencia y comportamiento sexual humano. La dimensión psicológica lo que hace es que introduce este sentido en la sexualidad humana, el cómo pensamos, el cómo nos manejamos, el cómo vemos a nuestra pareja. Entre otras cosas, no solo a nuestra pareja, sino que la sexualidad, me explico mejor. Entre estas categorías incluye la identidad y el desarrollo sexual. Tanto, la número 3 sería la dimensión sociocultural, en que el ser humano es un ser cultural también en su sexualidad, porque tiene una historia, que viene con ella y también la va construyendo. La tradición la alcanza en la cultura en que se vive. No va a ser de mucha rareza, por decirlo así, el desarrollo sexual de la persona según la cultura que viva. ¿Cómo creen ustedes que es la cultura en este país? ¿Cómo creen ustedes que se desenvuelven las personas? También se hace parte de la historia cuando se asume de manera consciente y se construye de manera responsable y personal y colectiva como un ser social frente a los momentos presentes. Uno va construyendo lo que cree, lo que piensa sobre lo que ocurre con el tema de la sexualidad cuando interactúa con las demás personas, cuando irrumpe en esta sociedad en la cual ustedes quieren también dar a conocer lo que creen o simplemente lo que pasa o lo que cuentan. Existen también una serie de espacios y de canales de socialización de la sexualidad humana. Entre los más importantes está la familia de origen, la escuela, el grupo de pares, la religión, las normas sociales y los medios de comunicación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los medios de comunicación? ¿Cómo creen que expanden esta sexualidad? Es una pregunta que les dejo abierta y espero que me la puedan responder. Tenemos también la dimensión ética filosófica, donde habla que la sexualidad no es un concepto abstracto, sino que la sexualidad se vive, se pone en acción y se juega en las experiencias de la vida diaria, en lo cotidiano, en la interacción.
Desde lo ético hablamos de que la noción de persona tiene que ver con que cada uno sabe cuándo es hombre, cuándo es mujer, y el valor que le va dando a lo mismo. Esto uno lo va asumiendo a lo largo de su vida y convierte entonces, por tanto, uno se convierte en un portador de ello, lo cual también jerarquiza a la luz de sus experiencias y de vida personal. Uno, en general, las personas, constantemente estamos revisando valores y replanteándonos la jerarquía que lleva a tener estos dentro de nuestro. La ética, sí, entonces, se convierte en el contexto valorativo que orienta el ser y el actuar de la persona. Desde allí hace sus opciones y le da sentido a su vida. En el plano entonces de la sexualidad, es justamente la dimensión ética la que en la última instancia define cómo va a ser la vivencia en el individuo. Dicho sea de paso, esto quiere decir que los valores asumidos por la persona se ven reflejados en sus actitudes, sentimientos y comportamientos respecto a lo sexual. Vamos a hablar ahora de las diferencias entre sexo y género. La teoría de sexo-género introduce los términos para diferenciar los componentes biológicos de lo psicosocial. Y para poder explicar esto, vamos a llevarlo a la diferencia que va a existir con conducta, actitud, personalidad, etc. Cuando nos referimos a las personas, siempre hablamos de hombres y mujeres, porque mediante esto calificamos en dos grupos grandes a las personas que tienen relación con su sexo. Sin embargo, los conceptos de hombre y mujer exceden el ámbito de la biología y van mucho más allá de lo que es biológicamente el sexo. También de lo que diferencia al macho y hembra en la reproducción. La identificación que se da entre el sexo, el género y la identidad psicosexual de los individuos busca determinar la perspectiva innatista en lo social y también en las propiedades genéticas que tiene cada persona. Para poder explicar un poco mejor esto, creo que lo que uno debe hacer es hacer la diferencia entre el sexo y el género, entre lo que biológicamente posee la persona y el cómo se siente, el cómo es. No obstante, de acuerdo a una posición más culturalista, no existe una relación directa entre estos tres niveles, porque la persona nace con un sexo en un principio de determinar la identidad sexual de una persona, no se nace con un género. Es decir, uno nace con un sexo determinado y a lo largo del tiempo esto puede cambiar. ¿Ya? También podemos considerar el género como una construcción cultural, un modelo de comportamiento que se impone a las personas en función de su sexo desde que nacen. El género femenino se asigna a las hembras y el masculino a los machos. Pero el sistema sexo-género supone también la organización social en función del sexo, es decir, la asignación de roles domésticos y públicos según el sexo, en el cual se conoce como división sexual del trabajo. ¿Ya? Pese entonces a que el sexo es el principal punto de referencia para la imposición de género, esto no debe ser analizado en términos mecánicos, sino que más bien en términos más psicológicos, ya que en estos casos no existe algo que sea determinante, ya que no todos los machos o no todas las hembras adoptan el comportamiento propio para su género, ¿ya? No va a ser un requisito indispensable o algo que esté determinado, sino que es algo que se va dando a medida que se avanza y se interrelaciona con su medio. Además, en muchas culturas, estos modelos, tanto lo social como lo femenino, no son idénticos, no están no están igualados, en todas las culturas, aunque poseen algo común, que es la organización social en función de este. ¿Ya? Por último, casi ya llegando al fin de nuestra clase del día de hoy, vamos a hablar de sexualidad responsable. Para hablar de sexualidad responsable, es imprescindible referirse en un primer término a una educación sexual adecuada y efectiva. Una buena definición de ella es decir que la educación sexual consiste en la enseñanza y desarrollar la comprensión de los aspectos físico, mental, emocional, social, económico y psicológico de las relaciones humanas en la medida que afecten a la relación entre el hombre y la mujer. En la actualidad, existe una deficiente y poca educación sexual que reciben los niños, y todo se basa en una cuestión anatómica, la diferencia entre el ser hombre y el ser mujer. Y se habla muchas veces de las relaciones sexuales solo desde el punto de vista de la posibilidad de enfermar, entregándose extensos temas sobre protección y anticoncepción. No se sirve brindar, por ejemplo,
a las personas más chicas, una educación que sea aislada o esporádico, sino que va a ser necesario sostener la educación sexual como parte del aprendizaje de la vida. Un concepto ayuda al otro y siempre a través de lo que pasa, el cómo la persona se va desarrollando con el tiempo. Por lo general, entonces, tanto los padres como los docentes tienen mucho y fuertes tabús sobre el tema de la sexualidad. La mayoría surge de una negativa de permitir que los hijos reciban educación sexual de parte de los profesionales de los colegios. Y eso es un problema. Nosotros vamos a necesitar que se hable de estos temas, que siempre estas conversaciones estén presentes para poder desarrollar un mayor conocimiento en las personas y no que sea un tema tabú, no es algo desconocido. También, desde la perspectiva biológica, es claro que la sexualidad cumple una misión de supervivencia, pretendiendo una única misión, reproducirse para que tengan nuevos individuos a aquellos que puedan reemplazar a aquellos que mueran. La finalidad reproductiva, entonces, determina la fundamental de nuestra morfología. Nuestros órganos reproductivos, como los aspectos con los que disfrutamos, muchas veces sufrimos nuestra sexualidad en una íntima relación con esta función reproductiva. La forma del pene y de la vagina, hablando de esto, tienen su complementariedad en cuestión. Muchas veces, la alta concentración determinada de nervioso en el glando del clítoris es la importante cantidad de transpiraciones que generan olores característicos con algunos de los ejemplos de la evolución del ser humano. Como el resto de los mamíferos también, estos se han rodeado de múltiples atractivos que por una visión de la bien de la especie debe realizarse con eficacia. ¿Ya? Estas conductas lo que genera es una realidad que en ocasiones atrapa nuestras conductas sexuales. Pero aquí no acaba nuestro condicionamiento. Muchas veces se ha dicho que la naturaleza del ser humano es su sociabilidad, su cultura. Y al igual que los determinados depredadores, precisan que necesitamos un medio para poder vivir. Un medio que posee un elevado grado como de satisfacción, de complementariedad, en que las personas se puedan sentir bien estando con otras personas, viviendo en sociedad. Al mismo tiempo, podemos definir la cultura como el modo en que una sociedad o un grupo de personas se organiza para vivir como tal. ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Cuál será nuestra cultura chilena? También hemos de destacar la forma en que se realiza la sexualidad de los miembros de cada sociedad, tiene repercusiones fundamentales y básicas en muchos aspectos de su organización y su supervivencia. ¿Ya? La sexualidad, entonces, va a ser un elemento clave, puesto que para moderar muchos aspectos de la vida social, no solo se trata de tener el número de hijos adecuado, entre paréntesis, también resulta importante el modo que se van a permitir las relaciones sexuales, el cómo se regula la natalidad y la permisividad o el rechazo al aborto, el trato que se otorga a la sexualidad entre los seres que no tienen capacidad reproductiva, básicamente personas más adultas y niños. ¿Ya? Va a ser importante que ustedes sepan por qué será adecuado, por qué será importante tener una buena educación sexual. Muchas veces en la sociedad de la organización, también esto va a hacer que sea educada, controlada en forma de las distintas sociedades según lo maneje, ya que no solamente existen normas y leyes que de manera explícita, sino que también de manera soterrada en los cuales los modelos sociales configuran los usos y consecuencias de nuestra sexualidad. En resumen, la sexualidad involucra aspectos biológicos, emocionales, sociales, culturales, valores éticos y filosóficos. Si bien las personas nacen con una determinada carga genética que define su sexo, el proceso también en el cual se llega a asumir la propia sexualidad como una dimensión personal y racional se ve ligada fuertemente a las condiciones del medio ambiente y a las relaciones interpersonales, en especial a las relaciones afectivas que se establecen a través del tiempo. ¿Qué hacer para que nuestros hijos tengan una sexualidad adecuada? Primero, hablar abiertamente del tema desde edades tempranas, puesto que así los niños van a ir entendiendo mucho más de lo que se está hablando. Ser claro, ser sencillo y algo manejable para la edad en la cual se encuentran. Recuerden que somos seres sexuales, tenemos un chip que nos permite entender este tema incluso desde lo instintivo, ¿ya? Por lo tanto, mejor aún desde la razón. No permita que otras personas, a ustedes o a sus hijos, le informen o todo lo que esté pasando como con lo sexual, ¿ya? Puesto que ustedes tienen que ser las personas o buscarlo en sus padres
quienes les puedan dar esta educación más adecuada. Dicho esto, lograremos que las personas tengan una información amorosa, respetuosa y adecuada al ambiente que los rodea y podrán enfrentarse a la sexualidad genital de manera responsable y adecuada. Muchachos, esta ha sido nuestra clase número 3. Nos vemos pronto para la finalización de esta primera parte del área.